Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Teníamos pendiente un informe sobre lo que ocurre a día de hoy en los diferentes frentes dentro del conflicto ucraniano, pero vamos a tener que posponerlo al menos un día más, puesto que ahora creo que toda nuestra atención debería estar puesta en lo que ocurre en el continente africano, puesto que es precisamente hoy cuando expira el plazo que Occidente le dio al país de Níger, donde, recordemos, recientemente se ha llevado a cabo un golpe de Estado y ese presidente pro-francés y por lo tanto pro-occidental fue sustituido por un gobierno militar que a todo esto ha sido ampliamente apoyado por la población. Pues bien, Occidente en aquel momento, sobre todo Francia y Estados Unidos, a través de esos países títeres que todavía tienen en África, le dieron a Níger 7 días de plazo, después de lo cual en teoría comenzaría una intervención armada en el país. Pero, y es precisamente por ello por lo que creo que deberíamos prestarle tantísima atención a este asunto, ha sucedido algo con lo que Occidente no contaba jamás. Bueno, sucedieron en particular varias cosas. En primer lugar, se produjo esa especie de oleada, ¿no?, de apoyo africano, o sea, ese sentimiento panafricano de repente comenzó a crecer y vimos algo así como una independencia africana 2.0. Es cierto que en el continente africano cada X tiempo, sobre todo en algunos países, pues los golpes de Estado van sucediendo los unos a los otros, pero lo que vemos ahora es como una segunda descolonización, puesto que antes hablábamos de colonialismo, ahora estamos hablando de neocolonialismo, pero en definitiva Occidente sigue controlando la gran mayoría de los países de África que en algún momento colonizó. Entre ellos se encuentra obviamente el país de Níger. Bueno, deberíamos decir se encontraba, porque lo que ha ocurrido en Níger en tan solo 2 semanas cambia muchísimas cosas sobre el tablero internacional. Occidente se lo está jugando una vez más todo a una. Esto ocurrió ya con las sanciones antirrusas. Yo creo que muchas veces hemos comentado este hecho y hemos dicho algo que a mí me parece absolutamente clave en todo este asunto. Cuando se está jugando una partida, me da igual de póker o de ajedrez, lo que no se le ocurre a nadie, ¿no?, sobre todo cuando es una partida de póker, pues es de repente enseñar todo lo que se tiene, ¿no?, al oponente que está sentado enfrente. Pues es exactamente eso lo que Occidente hizo con las sanciones antirrusas. Lo normal es ir escalando poco a poco. De hecho, esto es precisamente lo que vemos que está sucediendo a iniciativa rusa dentro del conflicto ucraniano. Es decir, cuando Ucrania va escalando, Rusia también lo hace en respuesta a esa escalada. Es decir, en términos de conflicto ruso-ucraniano, que en realidad es una guerra de la OTAN contra Rusia, pues esto sería algo así. O sea, si Rusia actuara como Occidente, esto sería algo así como llegar, pues Ucrania, yo que sé, tirar un dron contra un rascacielos en Moscú y Rusia coger y tirar una bomba nuclear directamente contra Kiev. ¿Y? O sea, soy muy consciente de que hay mucha gente, de hecho, que tiene la opinión de que Rusia debería ser muchísimo más contundente, que debería haber utilizado el armamento nuclear, pero el armamento nuclear es disuasivo y sobre todo útil en tanto en cuanto que no se utiliza y realmente no se quiere utilizar por parte de nadie que esté mínimamente bien de la cabeza, y por parte de Rusia obviamente esa no es una opción en términos normales. Obviamente ya Vladimir Putin lo dijo, un mundo sin Rusia no tiene ningún sentido, es decir, si Estados Unidos ataca directamente la supervivencia de Rusia, Rusia tendrá que responder y entonces pues sálvese quien pueda. Pero salvo ese caso, Rusia va escalando en función de. Sin embargo, en Occidente pues se produce la entrada de las tropas rusas en la operación militar especial. Y en vez de empezar
poquito a poco escalando, pues para que tú siempre tengas algo con que presionar, algo con que negociar. Los lúcidos, los, los funcionarios occidentales, es que me río por no llorar, de verdad, porque al final yo formo parte, ¿no?, de alguna manera de Occidente y me toca luego sufrir las consecuencias en carnes propias, han dicho: madre del amor hermoso, ¿y por qué no les tiramos directamente la bomba nuclear, entre comillas, de la madre de las sanciones? Que sepan, que entiendan. Claro, ¿qué pasa? Cuando tú en los primeros 3 paquetes de sanciones ya has hecho de todo, ya pues has prohibido los medios rusos, ya has impuesto sanciones, ya, o sea, todo el arsenal ya está completamente utilizado. Si el país que tú tienes enfrente, si el enemigo se sigue manteniendo de pie, ¿qué es lo siguiente que vas a hacer? Y no me he enrollado con esto así como así. Esto tenemos que traspasarlo a lo que ocurre a día de hoy en África. Tened en cuenta que cuando las sanciones no funcionan, que cuando Rusia termina luchando y ganando, ganándose la soberanía a pulso, ¿no?, cuando detrás de Rusia se está levantando toda África, lo que estamos viendo pues no son como 1000 pequeñitos sucesos que no tienen ninguna consecuencia a nivel mundial. ¿Qué va? Estamos viendo moverse directamente lo que es el tablero internacional al completo. Ahora mismo lo hemos dicho 1000 millones de veces, ¿no? Se está construyendo, reconstruyendo, se está demoliendo, mejor dicho, el mundo que conocíamos. Se está construyendo un modelo mundial nuevo y de momento el modelo ruso, chino, el modelo de los BRICS, en definitiva este modelo multipolar alternativo, está ganando por goleada precisamente gracias a que se producen estas pequeñas cosas que parece que, bueno, pues nada, unas sanciones no han funcionado, parece que no tienen mucha importancia. Claro, por un lado teníamos las sanciones, o sea, Rusia echó un pulso y dijo: mi soberanía no se toca. Comienza la operación militar en Ucrania, Occidente dice: te vas a enterar, te voy a poner en tu sitio y voy a mostrar al mundo entero quién manda aquí. Y no lo consigue. Así que el mundo entero, China, Rusia, por supuesto, África, Oriente Medio, todo el mundo, lo que es el mundo entero literalmente, de repente ve que la hegemonía occidental ya no es tal. No solo está tambaleándose, sino que básicamente se está cayendo a cachos. Han dicho: pero esto es como cuando hay un abusón en clase y hay alguien que se enfrenta a él y de repente, bueno, ya no te digo que gane o que pierda, pero que le echa un pulso y lo mantiene y no se achanta y sigue adelante, y de repente ya hay 2 que están como que disputando ese lugar de liderazgo que la gente dice: anda, ni para tanto, y a este le temíamos, ¿en serio? Y claro, empiezan a pasar muchísimas cosas. Sucede lo de Níger y entonces Occidente decide echar un segundo pulso, esta vez África, y dice: te vas a enterar. Recordemos que hechos parecidos hace poco ocurrieron en Burkina Faso, ocurrieron en Mali, donde fue el PMC Wagner, ¿no? Ahora llegamos al kit de la cuestión, porque todo el mundo muy probablemente haya llegado a este vídeo, pero claro, había que explicar antes todo lo anterior porque es absolutamente fundamental. Occidente le echa un pulso a Níger ahora y dice: como no repongas al presidente al que has quitado, que no era demasiado popular y se ve en las calles, o sea, ya no estamos hablando de que en Níger se saquen banderas rusas, no, es que estamos hablando de que en Níger pues no hay banderas de Wagner por razones obvias, ¿no? Pues no han llegado hasta todos los rincones de Níger y la gente imprime en casa una bandera del PMC Wagner y sale con ella para mostrar que ellos quieren defender su soberanía y que el PMC Wagner les ayude en ello, como ya ha hecho en Mali y en Burkina Faso. El PMC Wagner, por cierto, ya está en Níger. De momento se trata de grupos reducidos, han llegado instructores y pues también algunos combatientes en activo. Veremos cómo va a avanzar esta situación, pero definitivamente las negociaciones entre las autoridades de Níger y las del PMC Wagner, muy probablemente, y Yevgeny Prigozhin directamente, ya se están produciendo, así que muy pronto sabremos si esta compañía militar privada rusa se queda en Níger definitivamente o no, pero todo apunta a que sí, puesto que al final con quiénes va a contar Níger si no.
Y esto tiene una importancia absolutamente trascendental para la organización mundial a partir de ahora. O sea, la organización, me refiero al orden mundial, a cómo se va a terminar construyendo. Porque Burkina Faso, Mali, también Guinea ya dieron un paso al frente y dijeron: nosotros vamos a defender a nuestros hermanos de Níger. Así que si alguien interviene en Níger es como si hubieran intervenido en nuestros países. Claro, Mali y Burkina Faso ya tienen toda la seguridad, vamos, apoyada en lo que es el PMC Wagner, o sea, y garantizada, ¿no?, por lo que es el PMC Wagner. Así que lo más lógico es que en algún momento, más pronto que tarde, nunca mejor dicho, pues en Níger ocurra exactamente lo mismo y sea el PMC Wagner el que garantice la seguridad allí y se haga cargo, pues básicamente, de defender la soberanía nacional de Níger. Este es un pulso que Occidente podría perder, porque ellos lo que se esperaban con esa, bueno, diplomacia tan maravillosa, ¿no?, a lo Josep Borrell. Bueno, espérate que te cuento la última de Borrell y ya seguimos con el asunto, porque es absolutamente demencial. Josep Borrell resulta que, bueno, ya sabéis que ahora están pedaleando el tema de que Rusia está, pues, como que es haciendo la guerra con el grano, con lo más sagrado, la guerra del hambre, bueno, inventándose esa película porque Rusia condona deuda a África, envía grano gratis a África, o sea que nadie se lo cree, menos los países africanos, que son los que en definitiva se lo tendrían que creer y los que en definitiva se tendrían que quejar. O sea que está Occidente sacando titulares, pero en realidad es simplemente propaganda pura y dura. Pues bien, Josep Borrell recientemente ha criticado el hecho de que Rusia regale grano a África. De verdad, o sea, yo llega un momento en el cual ya no sé si esto es el mundo normal o si yo en algún momento me dormí y me he despertado como en una especie de mundo al revés, pero resulta que si tú te piensas, ¿no?, que pues alguien de Occidente pudiera aplaudir la iniciativa rusa de decir, bueno, pues no va a haber ese acuerdo del grano, no lo vamos a mantener porque no nos beneficia y porque nadie cuenta allí con nuestra opinión, pero vamos a dar grano gratis y vamos a sustituir ese grano que antes esos países compraban a Ucrania. Pues no, han encontrado algo por lo que criticar este paso, algo que yo pues no me esperé jamás. Ahí lo llevas, Josep Borrell, mi niño. Instó a los países africanos más pobres a morir de hambre por la independencia. Recordemos que el PMC Wagner está en Níger porque los propios ciudadanos de Níger se lo pidieron. Recordemos que el pueblo de Níger está manifestándose con carteles del PMC Wagner y banderas de Rusia. O sea, recordemos que están quemando banderas de Francia, ¿no? Todo el contexto, que lo mismo pasó ya en otros países, todo eso, todo ahí tenemos la imagen. Bueno, pues dice Josep Borrell que al aceptar el grano ruso gratis, los países africanos renuncian a la independencia. Están tratando de revivir la esclavitud en la tierra libre para ponerlos de rodillas a los países africanos, ¿se entiende? Así que dichos países tienen que elegir entre el hambre y la dignidad humana. ¿Cuánto le pagábamos? Creo que 10.000 euros al mes o por ahí. Bueno. Ah, elegir entre el hambre y la dignidad humana, ¿eh? ¿Tú te lo crees? Bueno, pero es que además, eligiendo entre el hambre y la dignidad humana, esto más bien vendría otra vez a confirmar, ¿no?, estas protestas que se están produciendo en África, pues que van dirigidas precisamente a rechazar todo tipo de influencia occidental, porque son precisamente los países occidentales los que traen ambas cosas, el hambre, y por otro lado, o sea, quitan dignidad y lo que ofrecen a cambio es básicamente hambre, porque saquean recursos del continente africano. Pero Josep Borrell se ve que no lo ve igual. Yo que no sé, de verdad. Creo que había una canción española que decía algo así como que no sé si es que el mundo se ha dado la vuelta o si soy yo la que está cabeza abajo. Sea como fuere, tampoco quiero haceros el cuento demasiado largo. Lo fundamental, ya lo hemos comentado, quizás nos quede por añadir el hecho de que cuando hablábamos de países como más pro-occidentales, mucho más pro-occidentales, como por ejemplo Nigeria, que se encuentra todo esto, vamos, mediando, o sea, compartiendo frontera con Níger, inicialmente desde Occidente se dio la orden de que dichos países intervinieran en Níger en el caso de que al final Níger no acatara la voluntad occidental.
Y en varios países, como por ejemplo Nigeria y también el Chad, dijeron que de eso ni hablar. De hecho, en Nigeria pasó una cosa muy curiosa. Fijaos hasta qué punto lo que ocurre en Níger no es ninguna casualidad y hasta qué punto los presidentes de esos países realmente son totalmente títeres occidentales, puesto que en Nigeria el presidente inicialmente dijo que sí, que ellos iban, y luego el Senado le dijo que me diera un poquito la frente con los dedos a ver si le llegaba a medio y que se echara un tanto para atrás, y el Senado dijo que no y le bloqueó la iniciativa en cuestión. En el Chad directamente decidieron ser neutrales. Ha habido otros países africanos que sí que han dicho que van a intervenir, así que a lo que nos estamos enfrentando básicamente, y mañana tendremos que ver qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que va a terminar ocurriendo, es a una situación en la cual desde Occidente se pensaba que esto iba a ser un ligero paseo, ¿no? Como venciendo a 4 tontos de los guardaespaldas de estos africanos, ¿no? Que no saben hacer la O con un canuto, digo, en la cabeza de los diplomáticos occidentales tipo Josep Borrell. Y luego al final esto no va a ser así para nada, porque el PMC Wagner llegó tan solo 2 días antes y ya está en negociaciones con Níger. Mali, Burkina Faso, Guinea ya han dicho que protegerán, Argelia ha dicho que no permitirá una guerra en la región, o sea que también se ha puesto del lado de Níger. Así que esas fuerzas francesas, a las que por cierto el gobierno de Níger les ha indicado que tienen que abandonar el país en 30 días, ha sacado pues una especie de comunicado oficial en el cual les da, eso sí, exactamente 30 días naturales para salir definitivamente de Níger. En Francia se han negado a hacer esto. Recordemos que en Níger actualmente hay tropas tanto de Francia como de Estados Unidos y en principio ambos países han dicho que no las piensan sacar de allí. Así que nos enfrentamos a una situación realmente complicada. La pregunta del millón es ¿qué va a hacer Occidente? No digo pues qué van a hacer otros países, ¿no? Como Senegal, que ha dicho que intervendrá en Níger, porque al final lo hace básicamente presionado por Occidente y es como la típica estrategia de Estados Unidos. Prefieren actuar siempre vía Ucrania, vía Senegal, o sea que un país invada a otro y así ellos puedan lavarse las manos en paz. Pero lo más importante de esto, repito, es el hecho de que Occidente está repitiendo exactamente el mismo error que ya cometió en su momento con las sanciones antirrusas. Está apostándolo absolutamente todo a una sola carta y además está mostrando desde el principio su carta más fuerte, su carta más importante. Si no haces esto, voy a intervenir. Y entonces se te plantan Burkina Faso, Mali, el PMC Wagner. ¿Y qué haces? ¿Vas a intervenir? ¿Vas a masacrar a 1.500 soldados franceses? Ya lo vamos a ver. Y si resulta que no lo consigues, o sea, lo que se está jugando ahora mismo todo Occidente es una vez más su imagen y por lo tanto su hegemonía. Es decir, no hay que esperar que después de lo que ocurra lo que ocurra en Níger, ¿no? Que la hegemonía occidental de repente pues vaya a caerse así como así de un día para otro. No, pero todo son pequeños clavitos en el ataúd de esa hegemonía occidental. Con las sanciones antirrusas hemos vivido no un clavito, un clavazo, y esto podría ser otro de la misma magnitud, puesto que Occidente aquí ha actuado como si fuera, pues eso, el amo del mundo. Ha dicho, ha indicado, le ha ordenado a África lo que tiene que hacer. Y ahora, si África no acata, la pelota estará en el tejado occidental y a ver qué hacen, cómo hacen que se cumpla su voluntad, porque si resulta que no pueden hacer absolutamente nada como para hacer que efectivamente se cumpla, los sucesos de Níger podrían repetirse en muchísimos más estados africanos y esto obviamente repercutiría en la posición general de Occidente a nivel internacional.